Toca hablar de la polémica que ha, bueno, renacido tras un fin de semana en paz que tuvo el equipo Red Bull en su casa en Austria. Ha vuelto a la polémica. La verdad es que Verstappen se ha ido como pocas veces lo hemos visto enojado con el equipo tras lo que sucedió en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Verstappen venía para luchar por el podio sobre el final con un Red Bull que no había funcionado bien en todo el fin de semana, que había tenido problemas con la unidad de potencia en la clasificación, tras la cual el propio Max Verstappen había pedido al equipo hacer un cambio de motor, cambiar completamente el coche y largar desde el pit lane a ese nivel. Y así todo Verstappen, la verdad que nos dio un gran premio, valga la redundancia, porque supo aguantar los embistes de Russell, supo aguantar a Hamilton, después estaba tratando de aprovechar ese Virtual Safety Car que salió para luchar por esa tercera posición del podio, pero como dice acá en la vuelta 46, su Red Bull volvió a sufrir un problema mecánico similar al que sufrió en la clasificación del Gran Premio de Austria, donde, recordemos, Max Verstappen en la curva 9 del circuito del Red Bull Ring salió disparado a 300 kilómetros por hora directo a las barreras, tras un fallo del cierre de la parte trasera de su RB22, del cierre de ese nuevo alerón que habían llevado al circuito Red Bull Ring. Y este fin de semana, en la vuelta 46, volvió a pasar lo mismo. El coche se le mueve de atrás y sale disparado contra las barreras, llegando a Stowe, cuando venía a unos 4 segundos de Lewis Hamilton a falta de un par de vueltas, quedaban unas 6-7 vueltas. La verdad es que está muy molesto Verstappen. Yo me puse a preguntar, ¿no? O en realidad me puse a analizar la situación y Verstappen ha tenido suerte en los últimos dos grandes premios. ¿Por qué? Porque salir disparado en un Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora es peligroso. Y tuvo suerte que fueron en circuitos como Silverstone, circuitos como Austria, circuitos de la vieja usanza, que tienen esas escapatorias de LECA, que tienen esas grandes escapatorias que permiten que el coche baje bastante la velocidad. Incluso no llegó a las barreras en Stowe. La verdad que es una curva que, bueno, hemos visto uno de los grandes campeones sufrir un fuerte accidente en esa curva, recuerdo. Pero, me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si este accidente se daba en Jeddah? Bien, ¿qué salía a decir Lauren Mickey de vuelta? ¿Pedimos perdón a la familia de Verstappen? ¿No? Porque ahora le salieron a pedir perdón a Verstappen. Bueno, todo esto ha dejado unas imágenes tremendas tras el Gran Premio de Gran Bretaña, que ahora lo vamos a analizar, porque a Joss se lo veía realmente muy enojado, como hacía mucho no se lo veía. Lauren Mickey rápidamente yendo a pedir disculpas a Verstappen. Y Verstappen, ¿qué dice? En realidad fue un problema diferente al de Austria, pero al final siempre pasa lo mismo y eso obviamente no debería ocurrir. Bien, fue un problema con la parte trasera del coche. Probablemente algo no funcionó bien, pero otra vez el alerón vuelve a dejarlo sin respuestas. Bien, es lo mismo que ocurrió en la quali 3 de la clasificación de Austria. Acá lo dice, tuvo otro problema con el alerón trasero que no cerraba bien. En realidad era un problema diferente, pero al final siempre pasa lo mismo y eso obviamente nunca debería ocurrir. O sea, lo que está confirmando es que volvió a fallar el alerón trasero, pero probablemente por una causa distinta. Bien, pero al fin y al cabo, como dice, termina siendo lo mismo. Bien, falló la parte trasera del coche y te modifica completamente la carga aerodinámica del RB22 entrando a la curva. La verdad que la sacó barata. Bien. A ver, como dice acá, Red Bull ya está demostrando problemas estructurales con su coche y problemas de fiabilidad que se tornan realmente peligrosos y se ha dado en circuitos veloces. Bueno, veremos porque vamos a ir a Spa. Y Spa sabemos que es un circuito que es un circuito peligroso. Bien, esperemos no pase nada, Red Bull pueda solucionarlo, pero Verstappen está realmente muy molesto. No se anda con rodeos y habla con calidad. ¿Qué es lo que más me preocupa? Y acá lo dice, el hecho de que tengamos tantos problemas, obviamente que seamos tan lentos, ni siquiera puedo decir si saldremos de esa pronto, dice Max Verstappen. Y además, tras lo que sucedió en el Gran Premio de Gran Bretaña, Verstappen dijo, ¿no?, que lo que quiere hacer es irse. Realmente quiere justamente, a ver, irse a su casa, tomar vacaciones. Es más, ni siquiera dijo de irse a descansar para Spa. Dijo, quiero irme de vacaciones. Recordemos las vacaciones de la Fórmula 1 llegan tras el Gran Premio de Hungría. Todavía queda una semana de parate. Después viene Bélgica y Hungría y después tenemos el parón de verano. Bueno, acá en Motorsport Italia están hablando un poquito, ¿no?, de esto, ¿no? En la Tour de Gran Bretaña, Verstappen también se comprometió a la importancia de tener una cláusula de rescisión. Recordemos que a partir de ahora está activada la cláusula de rescisión de Verstappen en el contrato de Red Bull.
esa cláusula en la cual si Verstappen no llegaba en la segunda posición al parón de verano, entre los dos primeros, mejor dicho, se activaba automáticamente la posibilidad de Verstappen de ser agente libre para 2027. Y matemáticamente, tras el accidente en Silverstone, Verstappen está sin posibilidades de superar a Russell, quien está segundo en el campeonato de momento. O sea, ya se activa a falta de 2 carreras para el parón de verano la cláusula, y Verstappen, si quiere, es agente libre. Y recordemos, Verstappen no tiene que notificar al equipo Red Bull hasta finales de octubre. Bien, tiene todo ese margen para decir qué es lo que quiere hacer. Si quiere, puede firmar un contrato y no avisar nada hasta octubre. Y justamente se está hablando de esto, ¿bien? Max Mercedes rechazó a Verstappen tras un gran proceso de negociación en el que la estrella George Russell renovará con Antonelli para 2027. Toto se negó a realizar cambio a pesar de que Mercedes estaba dispuesto a rebajar su salario a 50 millones de euros, pero exigió un contrato de 3 años que no se le ofreció. Bueno, esto es información nueva, ¿bien? Recordemos que se informó durante el fin de semana que en teoría George Russell ya activó esa cláusula de renovación, y esto no se había informado de momento. Esto lo está informando Motorsport Italia. Recordemos que el fin de semana pasado salió la información de que uno de los lugares a los cuales podría ir Verstappen era justamente McLaren. Bien, tras que se le cerraron las puertas en Mercedes. Max tendrá que asentarse y quedarse donde está, donde siempre ha estado. Se esforzará por mejorar el R22, fortalecer el equipo técnico que ha sufrido demasiadas bajas, es lo que dicen de Sport Italia. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? Tras la carrera se vio esto. Bien, se vio la imagen de un Lauren Mikis con un Vermeulen, representante Max, charlando con cara de pocos amigos, y un Joe Verstappen realmente resignado, bien, con esa imagen del padre de Verstappen. Y se informó por parte de Eric Van Haren de que realmente las tensiones están escalando en Red Bull. ¿Qué es lo que vimos? Vimos esta imagen también en la que Verstappen sube tras el accidente. Lauren Mikis se va a perseguirlo para seguramente pedirle disculpas. Y acá vemos la cara de Josh. Bien, están hablando esta imagen de Viaplay. Y ahí vemos la imagen de Josh Verstappen, esa cara y ese signo de realmente preocupación. Bueno, ¿qué es lo que informó Eric Van Haren? Dijo, hubo considerable revuelo tras bambalinas, o sea, en los boxes en Red Bull, o en el equipo de manera interna, en Silverstone, mientras que de todos modos ya existe cierta fricción entre Verstappen y la cúpula de Red Bull. Verstappen en cualquier caso se sintió que en Inglaterra no lo escucharon y debe reiniciarse un poco, hablando de lo de las vacaciones. ¿Qué es lo que dice en la nota, o qué es lo que se informó en las notas? Se informó que Verstappen se siente ignorado por su equipo, incluidos sus ingenieros. En mayo, por ejemplo, tras una decepcionante clasificación en Canadá, lamentó que las mentes brillantes de Red Bull no le hubieran escuchado respecto a la elección de la configuración para el RB22. Mientras el holandés insistía en reemplazar motor y realizar ajustes en la configuración, la dirección del equipo se mantuvo firme. Este fin de semana pasó lo mismo, y realmente, a ver, pasó lo mismo y además terminó las barreras. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que una situación Red Bull similar a lo que pasó el año pasado. ¿Bien? Que terminó con la salida de Christian Horner. ¿Por qué? Porque Verstappen realmente no se sentía escuchado, no se sentía que le estén dando prioridad o que realmente estén teniendo en cuenta a la hora de configurar el coche. Bien, se basaba mucho en lo que era CFD, túnel de viento, y poco en el feeling del piloto. Recordemos que cuando llegó Lauren Mikis, esto cambió. En Red Bull cambió, en Red Bull empezaron a tomar un poquito más en confianza lo que decía Verstappen, en guiarse un poco más por lo que sentía el piloto, y eso permitió al equipo Red Bull revertir una situación complicada y quedaron a 2 puntos de lograr la mayor remontada en la historia, bueno, de la Fórmula 1. ¿Qué es lo que da la sensación? Que está pasando lo mismo. Bien, que salga por segundo fin de semana consecutivo Lauren Mikis a pedir disculpas a Verstappen porque salió volando a 300 kilómetros por hora contra las barreras es realmente preocupante. Bien, es realmente una situación en la cual Verstappen ya está cansado. Verstappen realmente hoy en día da la sensación, tras lo que leímos recién, que han informado Motorsport de Italia, que está atado a Red Bull porque no tiene una opción mejor. Ferrari no creo que haya lugar. McLaren, Zak Brown en teoría ya cerró las puertas. Yo a Zak Brown poco le creo, porque, bueno, tras lo que ha hecho en IndyCar, eh, sabemos cómo es Zak Brown. Y lo que pasa en Mercedes, a ver, da la sensación de que Mercedes cree que tiene, o tiene un colchón, pero de momento no lo está demostrando. Bien, y si Mercedes
realmente no gana este título, que creo que no van a tener inconvenientes. No deberían, pero estamos a mitad de temporada prácticamente y están con una menor diferencia de lo que deberían rumbo a Ferrari, que gracias a Dios es Ferrari para ellos. Y da la sensación de que con Kimi Antonio y Russell van a tener cubierto eso de cara a un futuro. El tema y la gran preocupación, yo creo, para Verstappen y Red Bull y sobre todo su ámbito, lo que es Joss, lo que es Vermeulen, es ver si realmente esta situación es se puede revertir esto dentro de Red Bull y no que el próximo año vaya peor. Porque recordemos que para el próximo año Red Bull no va a tener la posibilidad de actualizar su motor, en motor de combustión interna, mientras que Mercedes sí lo va a poder hacer. Ferrari sí lo va a poder hacer. Todos los demás lo van a poder hacer, mientras que el equipo Red Bull no va a poder actualizar su motor. Y hemos visto que si bien se ha confirmado que el motor es el más, en teoría, más potente, motor de combustión interna, la unidad de potencia Red Bull no es la mejor. Incluso no es mejor que Mercedes y está ahí con Ferrari. Ferrari está muy parejo, así que no creo que sea a nivel general lo que es unidad de potencia con todos los componentes, teniendo en cuenta la parte eléctrica, mejor ni a la de Mercedes ni a la de Ferrari. Y esto lo deja atados y realmente condicionados para la próxima temporada. Así que veremos qué es lo que sucede de cara al futuro de Verstappen, pero empieza a haber polémica, empieza a haber esas caras largas en el equipo de Verstappen y veremos qué es lo que pasa de cara al futuro, ¿no? También mucho se ha criticado a Horner en el pasado, pero yo creo que con Christian Horner esto no le pasaba a Red Bull, ¿no? El hecho de que queden limitados sin poder mejorar el motor. Sin un Horner, Toto Wolff ha tenido vía libre. Toto Wolff en este momento da la sensación de que tanto ha luchado por tener a Verstappen y hoy en día ve que Red Bull está en una situación complicada, que Verstappen está atado de manos y que probablemente no lo necesite de momento. Tiene el mejor coche, tiene una dupla que le está respondiendo, que está dejando a su estrella como es Antonelli con libertad para ir rumbo al título. Entonces todo esto lo deja en una situación complicada y con Toto Wolff que maneja la Fórmula 1 a placer. Y si un tipo como Toto Wolff que tanto peleó por tener a este señor realmente ahora decide no o se decide prescindir de sus servicios, la verdad es que da la sensación de que Red Bull no creo que tenga a corto plazo una posibilidad de mejora, más teniendo en cuenta todo el personal que salió, las últimas personas tan importantes que han salido del equipo de Red Bull. Ha sido una sangría en lo del último año y medio y no han contratado a nadie fuerte a nivel técnico el equipo de Milton Keynes. Así que veremos cómo continúa esto, pero la situación pinta para ser realmente muy, muy complicada en Red Bull. Lo que resta de la temporada y también de cara a lo que se viene en el siguiente año. Veremos qué es lo que pasa con Max Verstappen. Como digo, da la sensación de que la única opción que le queda es continuar con Red Bull. Cierro con este video, déjame en los comentarios qué opinas, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.